Buenas, nosotros somos el grupo 1 y le estaremos hablando de la unidad 1 que trata sobre los aspectos fundamentales e históricos de la química. Mi nombre es Natalie Valdés y le estaré hablando acerca de la introducción a la ciencia y la química. ¿Qué es la química? Es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Composición. Se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia y sus proporciones relativas. Propiedades. Son las cualidades o atributos que usamos para distinguir una muestra de materia de otra. Estructura. Modelos propuestos que describen de una forma lógica la representación de las moléculas. ¿Qué es la materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Estado de la materia. La materia tiene tres estados, que es gas, sólido y líquido. Propiedades de la materia. Hay dos grandes grupos que son extensivas e intensivas. En las extensivas podemos encontrar lo que es la longitud, volumen y masa, y en las intensivas el punto de fusión, temperatura y densidad. Mezcla. La materia está dividida en dos: sustancias puras, en las que podemos encontrar los elementos y compuestos, y las mezclas, que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Composición de la materia. Un elemento es una sustancia fundamental que no puede cambiarse o descomponerse en otra más simple por medios químicos. Masa es la cantidad de materia en un objeto. Peso es la fuerza de gravedad en un objeto. El metro es la distancia que viaja la luz a través del espacio vacío. Temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. Instrumentos para medir el volumen. Hay unos instrumentos para medir el volumen en los cuales podemos encontrar la probeta, jeringa, bureta, pipeta y matraz volumétrico. El átomo. Parte indivisible de la materia por métodos químicos. La estructura del átomo. La electricidad y el magnetismo se utilizaron en los experimentos que condujeron a la teoría actual de la estructura atómica. Ley de conversión de la masa. La masa total de las sustancias presentes después de la reacción es la misma que la masa total de las sustancias antes de la reacción. Tabla periódica. Es la tabla en la que están ordenados los elementos químicos por su número atómico y según sus propiedades. Tubos de rayos catódicos. Thomson realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos que le condujeron al descubrimiento de los electrones. Sugirió que los electrones flotaban en esta nube difusa de carga positiva, semejante a una masa de gelatina con los electrones a modo de frutas embebidos en ella. Hasta aquí fue mi exposición. Mi compañera seguirá exponiendo. Saludos, soy Lucio Orelus y les estaré hablando sobre el origen y la evolución de la ciencia y la química en particular. Su origen viene de los esfuerzos para organizar el conocimiento y se remonta a los tiempos prehistóricos con los dinosaurios. El objetivo primario de la ciencia es y siempre será mejorar la calidad de vida de los seres humanos y también ayudar a resolver las preguntas cotidianas. Gracias a la curiosidad del hombre que buscó el cómo, el cuándo y el porqué de todo lo que había en esa época. Originalmente empezó hace miles de años con el nombre de Neandertal, cuando supo hacer el increíble fuego y se inventó la maravillosa rueda. Surgieron cuestiones y problemas, pero fueron simples altibajos. El hombre siempre tenía miedo a los eventos que sucedían alrededor de él, y eso que trató de combatirlos.
Todos ellos creían en dioses, aunque en la actualidad ningún científico a cargo de buscar el cómo se creó el universo no cree en Dios. Pero bueno, tenían un dios para cada cosa, como el dios de la sabiduría, el dios del sol, el dios del fuego y de la lluvia, que ofrecían vidas humanas a cambio de algo, ya que era lo más valioso que se podía poseer, la vida humana. Si les pasaba algún temblor, un huracán o fuertes lluvias, los dioses estaban enojados. En cambio, si tenían buenas cosechas o un buen clima, sus dioses estaban contentos. Todas las culturas tienen una explicación mitológica, como los griegos, los hebreos, los mayas, etc. En la segunda mitad del siglo XV comenzó la primera revolución científica que liberó la ciencia del escolaticismo, y dio inicio a las ciencias naturales modernas. Mas esta revolución, que duró hasta el siglo XVIII, no estuvo acompañada por una revolución similar en la técnica, que en este periodo todavía se desarrollaba a partir de los éxitos empíricos obtenidos gracias a su propia práctica. No hay una concepción intertemporal ni universal del método científico. La verdad que nos muestra la ciencia es distinta en cada momento histórico. La ciencia es el resultado de un consenso entre los científicos de cada época, y consenso no significa arbitrariedad, sino que se basa en un juicio humano, racional e informado. Origen de la química. La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de la alquimia populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle, The Skeptical Treatise, en 1661. La química como tal comienza sus andares en un siglo más tarde con los trabajos del francés Antoine Lavoisier y sus descubrimientos del oxígeno, la ley de la conservación de la masa y la refutación de la teoría del flogisto como teoría de la combustión. En esta época se estudió el comportamiento de las propiedades de los gases, estableciéndose técnicas de medición, poco a poco desarrollándose y refinándose el concepto del elemento como una sustancia elemental que no podía descomponerse en otras. A partir del siglo XVIII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia, el descubrimiento de Lavoisier, el oxígeno, y sentado finalmente a los pilares fundamentales de la moderna química. La evolución de la química es una evolución basada en procesos químicos no biológicos que comprenden el cambiar compuestos inorgánicos simples y por compuestos orgánicos complejos. Al principio de la historia de la Tierra, compuestos químicos simples de la atmósfera y el océano se unieron para formar sustancias más complejas. Como resultado, la química de los océanos y de la atmósfera cambió con el paso del tiempo, enriqueciéndose lo suficiente como para propiciar la aparición de la vida. El principio del dominio de la química, y que para unos antropólogos coincide con el principio del hombre moderno, es el dominio del fuego. Hay indicios que hace más de 500 años, miles de años, en tiempos del Homo erectus, algunas tribus consiguieron el logro que aún hoy es una de las tecnologías más importantes. No solo daba luz y calor en la noche y ayudaba a protegerse contra los animales, también permitía la preparación de comida cocida. Contenía los microorganismos patógenos y era más fácil
y era fácilmente digerida. Así bajaba la mortalidad y se mejoraban las condiciones generales de la vida. El fuego también permitía conservar mejor la comida, especialmente la carne y el pescado, sacándolos y ahumándolos. Sin duda, el desarrollo de la química ha puesto un gran impacto en la sociedad. En la actualidad se han creado nuevos estilos como el resultado de los conocimientos que nos han dado la química. La incursión en el área de la medicina ha mejorado notablemente nuestra salud y la calidad de vida. Por poner un ejemplo, sin embargo, aunque la química intenta beneficiarnos, también se usa con otras intenciones que no son buenas, las armas biológicas, sin dejar de mencionar el importante impacto ambiental de muchos productos, siendo quizás este el precio que tengamos que pagar por el cambio a cambio del desarrollo. No obstante, a sus peligros nos da la clave para solucionar los problemas provocados directa o indirectamente por ella. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos desarrollar una gran consecuencia ecológica para conservar el medio que nos rodea. Muy buenas, mi nombre es Sara Medina. Es un gusto saludarles y desearles que todo uno de ustedes con su familia se encuentren en plena salud. Bien, en esta ocasión les presentaré el tema, el método científico, sus principios e implicaciones. Los temas a desarrollar o subtema son qué es el método científico, su historia y a quién se le atribuye, sus pasos, características y dónde se usa el método científico. Bien, ¿qué es el método científico? Como método científico se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. Dicho de una forma sencilla, el método científico es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la síntesis. Vamos ahora a hablar un poco sobre su historia y a quién se le atribuye. La historia del método científico se inicia en la antigüedad. El hombre dejó de ser un recolector de frutos y cazador de animales para convertirse en pastor y agricultor. Mediante la observación dejó de ser nómada para convertirse en sedentario. Además, por la observación pudieron asociar los movimientos de los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. De esta forma, el conocimiento partió de la observación de los fenómenos naturales. Por el pasar del tiempo surgen las primeras civilizaciones, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, hasta los balcanes, que fueron privilegiados con el don del entendimiento. Fueron quienes desarrollaron el amor a la sabiduría. Y aquí fue donde empezó a adquirir forma el método científico. Siglos más tarde, aparecen otros personajes que intentan dar explicaciones naturales a los fenómenos del universo. Podemos mencionar a Tales de Mileto, considerado el padre de la filosofía, a Anaximandro, quien trazó mapas astronómicos y geográficos. También podemos mencionar a Heráclitos y a Empédocles, quien de forma rudimentaria dio a conocer la teoría atómica del mundo. Más tarde aparece Demócrito, quien admite las causas naturales de las enfermedades. Luego apareció uno de los más grandes científicos y benefactores de la humanidad, Hipócrates, considerado el padre de la medicina y que fundó el método clínico. Más tarde
Aristóteles, creador de la biología, zoología, botánica, anatomía y las muchas ciencias, fue el primer hombre que intentó un método para lograr conocimientos seguros, organizando investigaciones y reuniendo toda la información posible sobre la historia natural, sentado a las bases que llegaría a construir el método científico. Para los años de 1550 aparece Galileo Galilei, quien destruyó los argumentos de Aristóteles utilizando el método experimental, ratificando la conclusión con la experiencia. De esta forma, contribuyó a crear los pilares sobre los que habían de erigirse con firmeza el método científico moderno, considerándose el padre del mismo. O sea, Galilei Galilei se le atribuye. Fue Isaac Newton quien expuso sobre el método científico que primero se debe inquirir las propiedades de las cosas y establecer esas propiedades mediante experimento. Inmediatamente se debe buscar hipótesis que expliquen estas propiedades. Las hipótesis nos van a servir tan solo a explicarnos las propiedades, pero no a determinarlas, porque si las hipótesis nos resuelven el problema, no existiría certeza en ninguna ciencia, ya que es posible establecer muchas hipótesis que parezcan resolver todas dificultades. Finalmente, fue Albert Einstein quien añadió al método científico la ultra precisión y la ultra exactitud, utilizando medidas tan precisas como la velocidad de la luz. Gracias a todos ellos y al desarrollo del método científico y de su rigurosidad, los resultados de estudio ganan credibilidad, construyendo conocimiento y haciendo posible nuevos descubrimientos científicos y teorías para el beneficio de toda la humanidad. El método científico consta de una serie de pasos básicos que deben ser cumplidos con sumo rigor, garantizar la validez de sus resultados. Entre los pasos del método científico tenemos la observación. Es la fase inicial. Comprende la investigación, recolección, análisis y organización de datos relacionados con el tema que nos interesa. Proposición. Es el punto de partida de nuestro trabajo. Plantea la duda que nos proponemos despejar. También tenemos la hipótesis. Es el planteamiento de la posible solución al problema o asunto que vamos a tratar. En este sentido, se basa en una suposición que marca el plan de trabajo que nos trazaremos, pues intentaremos demostrar su validez o falsedad. Verificación y experimentación. En este paso, se intentará probar nuestra hipótesis a través de experimentos sujetos al rigor científico de nuestra investigación. También demostración. Esta es la parte donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos obtenidos. Conclusiones. Es la etapa final. Aquí se indican las causas de los resultados de nuestra investigación y se reflexiona sobre el conocimiento científico que generó. Como casi todos los temas tienen sus características, también el método científico tiene sus características. Entre ellas podemos citar que es fáctico, exige veracidad empírico, es objetivo, es riguroso y de orden lógico, exige experimentación controlada y sistemática, apela al razonamiento deductivo o inferencia, recurre al razonamiento inductivo, exige permanente análisis y síntesis,
es autocorrectivo y por último, pero no menos importante, es didáctico. ¿Dónde se usa el método científico? El método científico se usa en todas las ciencias, entre ellas la química, física, geología, biología y psicología. Los científicos en estos campos hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas. Sin embargo, usan el mismo método para encontrar respuestas lógicas y respaldadas por evidencias. Hasta aquí fue mi parte. Les dejo la referencia bibliográfica y continúa mi compañera con el siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Francelis Mariel Sánchez y en esta ocasión voy a estar exponiendo sobre la relación de la química con otras ciencias. Originalmente solo existía la ciencia natural, pero con la adquisición de nuevos conocimientos, esta se dividió en varias ramas y dieron lugar a 4 ciencias naturales que se clasifican en física, química, biología y geología. La química se relaciona con diferentes ciencias como lo que son la física, la astronomía, la biología, entre otras. Y gracias a esto, esta interrelación es posible explicar y comprender los complejos de los fenómenos de la naturaleza. La química se relaciona con la biología para formar lo que es la bioquímica, que es una rama de la biología que estudia las composiciones químicas de los seres vivos, como lo que es el ADN, los lípidos, proteínas. También la química determina la composición y la estructura de las células y de los tejidos y las relaciones que producen dentro de nuestros organismos. Se trata de hacer un análisis de los seres vivos que permita explicarnos las funciones biológicas que se producen dentro de nuestro cuerpo, como las transformaciones de los elementos que permiten el funcionamiento de nuestras células. La química también se relaciona con la astronomía, lo que es una rama de la física, que también se apoya en la química para explicar los sucesos que ocurren en el espacio exterior, ya que muchos de ellos están basados en relaciones de compuestos químicos. Esta averigua lo que es los astros, las estrellas, y lo que se conoce como la astrofísica es la aplicación del método químico para el análisis de los cuerpos celestes. La química también se relaciona muchísimo con lo que es la medicina, porque es necesario el uso de la química para explicar los desequilibrios que se producen en nuestro organismo y que lo enferma también. Dentro de las células que se producen miles de procesos químicos a lo largo del tiempo y el conocimiento de esto y por qué se producen cada proceso. Es necesario para saber cómo solucionar el mal funcionamiento que normalmente se traduce en una enfermedad. También en lo que es la farmacología, que es una rama de la medicina, en conjunto con la química, que es esta rama se encarga del encuentro de la medicina. También se apoya en la química para fabricar nuevos medicamentos que logren recuperar el equilibrio del cuerpo a un estado sano. Yo pienso que la química tiene una relación muy importante con la medicina, ya que si nos damos cuenta cuando vamos a un hospital, las enfermeras tienen que calcular por el método de la química, tienen que calcular las gotas de las inyecciones que nos van a poner, y la mayoría de los medicamentos, también los fármacos, es a través de la química. La química también se relaciona con la matemática por la necesidad de representación numérica de los fenómenos que acontecen en la naturaleza. También la química necesita de todas las cualidades necesarias para realizar las operaciones y las aplicaciones de razonamiento que son necesarias para el método científico.
que ésta se encuentra en la matemática. La matemática les da todas las aplicaciones y las fórmulas a la química. La relación de la física con la química yo creo que es la mayor relación, ya que la física es una rama de la química y el cual es una ciencia que también estudia la materia y la energía, así como los cambios físicos que ocurren en la naturaleza, y en esta ocurre la mayor relación. Las reglas de los materiales que encontramos en la naturaleza fueron explicados por la mecánica cuántica, de manera que la química teórica realmente es física teórica. Y existe una rama de la química que se llama la química física, que se dedica a estudiar los fenómenos que ocurren y que vinculan a las dos ciencias, ya que cambian de propiedad de la física a la química. La química también se relaciona con la geología, porque ambas ciencias estudian la composición y la estructura interna de la Tierra y las transformaciones de los materiales existentes en ella. También nos permiten explorar y descubrir, controlar la explotación de los recursos no renovables de una manera responsable. Además, de realizar un análisis o un suceso de investigación con los compuestos que forman la naturaleza de las rocas y los sedimentos. La geoquímica es una especialidad de las ciencias naturales, que ahí se relacionan la química con la geología, en esta ciencia que se llama geoquímica. Entonces es una especialidad de la geología y de la química que estudia la composición y la dinámica entre los elementos químicos en la Tierra. La química también se relaciona con la geografía, ya que la química es la ciencia encargada de estudiar las composiciones de la materia y la geografía es la encargada de estudiar la superficie de la Tierra y todo lo que habita en ella. Y por ello la química ayuda a la geografía a extender las composiciones de muchos elementos que se encuentran sobre la superficie terrestre. También la química se relaciona con la historia porque nos proporciona acontecimientos y fechas importantes de descubrimientos que han sido muy importantes para el trabajo de la química. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi exposición y seguimos con mi compañera. Hola, mi nombre es Bralin Ramírez y en esta ocasión les estaré hablando acerca de magnitudes, unidades y conversiones. En la ciencia es especialmente importante cuantificar las propiedades que definen los distintos sistemas, es decir, medir magnitudes. Llamamos magnitud a cualquier propiedad que puede ser medida objetivamente. La química se basa en la observación y experimentación, tratando de obtener una serie de resultados que en muchos casos se pueden expresar de forma numérica, permitiendo su comparación con los obtenidos en otras experiencias. En toda observación y experimentación nos fijamos en aquellas propiedades que son susceptibles de comparación y que por tanto podemos medir. Estas propiedades se denominan magnitudes. Existe un pequeño grupo de magnitudes llamadas fundamentalmente a partir de las cuales se pueden obtener todas las demás. Estas magnitudes son la longitud, la masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Como podemos ver, el Sistema Internacional de Unidades asigna a cada magnitud una unidad. Este cuenta con 7 unidades básicas, como podemos ver aquí en esta gráfica. Unidad de masa, el kilogramo, es la masa de cilindro de platino eridio guardada en Cerves Cercas de París, Francia. La libra tiene una masa de 0,4536 kilogramos. El kilogramo se divide en 1000 gramos. Unidad de longitud, el metro, es la distancia que recorre la luz en el vacío en 1 dividido entre 299.600.000
792.486 segundos, aproximadamente 39,37 pulgadas. Un metro se divide en 6 centímetros y en 1000 mililitros. Unidades de temperatura termodinámica, el Kelvin, es la fracción de 1 dividido entre 273, 3016 de temperaturas. Termodinámica, el punto triple del agua. Unidades de cantidad de sustancia, el mol. Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos. Hay en 12 gramos de carbono 12. Unidad de tiempo, el segundo. Es la duración de 9.192.631.770 veces el periodo de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos de estado fundamental del átomo de cesio 133. Unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio. Es la intensidad de una corriente constante que, mantenida entre dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a una distancia de 1 metro en un del otro. El vacío produce entre estos conductores una fuerza de 210 newton por metro de longitud. Unidad de intensidad luminosa. La candela es la intensidad luminosa en la dirección perpendicular de una superficie de 1 dividido entre 600.000 metros cuadrados de un cuerpo negro a la temperatura de congelación de platino bajo la presión de 101.325 newtons por metros cuadrados. Como podemos ver aquí, los prefijos para múltiplos del sistema internacional. Esto invita a que los valores numéricos que acompañan una unidad oscilen entre 0,1 y 1000 para indicar las cantidades mayores o menores. Incorpora una serie de prefijos que multiplican o dividen por 1000 el valor unitario, a diferencia de cuando se cambian varios símbolos de unidades. Cuando se añade el símbolo del prefijo, se ha de ir uniendo directamente a la unidad a la que modifica. Es decir, como en el caso acá del giga, si se viene ligando con el metro, entonces quedaría el ejemplo que está acá, que es el gigametro. El sistema internacional recomienda solo los múltiplos y los submúltiplos de MIR en MIR. Como puede verse acá, los múltiplos superiores de MIR, como en este caso, estos están representados por letra mayúscula. Los demás están representados con lo que son letras minúsculas. Convención de unidades. La transformación del valor numérico de una magnitud física expresando en una cierta unidad de medida. Como podemos ver aquí en este ejemplo, la unidad principal es el metro. Las unidades pequeñas, o sea, las unidades más pequeñas que el metro, estas se llaman submúltiplos, que son estas que se encuentran aquí debajo del metro, y las que se encuentran por encima son llamados múltiplos, estas son mayores que el metro. Conversión de unidades. Como podemos ver en esta gráfica, esta conversión de unidades es la del tiempo. Aquí se representa lo que son los minutos, los segundos y la hora. La masa. La masa es la cantidad de materia en un objeto. El peso es la fuerza de la gravedad de un objeto. Como podemos ver aquí, estas son
las letras con los cuales se clasifican estas. Bien, como podemos ver aquí, al momento de graficar y de buscar lo que es el peso, esta se grafica de la siguiente manera, y es: peso es igual a gravedad por la masa. La longitud. El metro es la distancia que viaja a la luz a través del vacío en 1 dividido entre 299.792.558 segundos. De esta manera, como podemos ver aquí, se expresan lo que son las magnitudes. Temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. La escala Celsius, como podemos ver aquí, también conocida como escala centigrada, es la más utilizada junto a la escala Fahrenheit. Podemos ver acá. En la escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición es a 100. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 Fahrenheit y su punto de ebullición es de 212 Fahrenheit. Bien, la medición del volumen es una magnitud derivada. Esta se grafica a través de, como vemos aquí, volumen es igual a área por altura. El área, la cantidad, en este caso el área, y su definición, longitud por longitud, en la unidad derivada, esta se viene representando como el metro cuadrado. En el caso de la fuerza, esto se representa en newton, y la presión se representa en lo que es pascal. La energía se representa en joule. Bien, como podemos ver aquí, también tenemos un ejemplo acerca de lo que es un cubo. Cada metro cúbico contiene 1000 decímetros cúbicos litros. Cada decímetro cúbico contiene 1000 centímetros cúbicos mililitros. Bien, los instrumentos para medir lo que es el volumen son estos que se muestran a continuación: la probeta, la jeringa, la bureta, la pipeta y el matraz volumétrico. La densidad. En física y en química es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Para estar realizando lo que es la búsqueda de esta, se realiza a través de lo que es la densidad entre masa por volumen. Vemos aquí también lo que es un ejemplo de la densidad del agua, la cual alcanza un máximo